Saludos, saludos amigos. Nosotros los escogidistas con un griterío que no tiene madre. ¿Y qué es esto? Pero si yo fuera directivo del escogido Baby Club, ¿cómo es? Yo renunciara de esa pendeja. Me dicen que hay una especie de comitiva que están recogiendo firmas y todo eso, ya los rojitos. Los escogidistas. Ah, ¿usted firmó? Sí, estoy recogiendo firmas también. Pero hasta mi querido magistrado, ¿verdad? El magistrado Román Jaques Liranzo. Tiró un tuit. Primero él pone 2 ojitos. Sí. Y después viene con un ramplimazo al escogido. Porque a la directiva. A la directiva del escogido. Sí. La misma Suedi. Rafael ayer subió un tuit. Eso fue bueno. De cómo está el escogido, cómo están los escogidistas. Y es que es preocupante realmente. Tienen problemas mis vecinos. Bueno, señores, nosotros comenzamos con esta nota del béisbol, que es el deporte favorito, preferido de los dominicanos, la pelota. Así es. ¿Quién está en primero, el Licey o las Águilas? Temporalmente, porque yo... No, un momentito, señor escogidista. Temporalmente las Águilas están en primero porque ellos celebran un día y lloran 10 días seguidos. Le damos un respiro, le damos un respiro. Nosotros somos profesionales llorando. Pero eso grita, mira que se oye. Los aguiluchos no soportan perder. Nosotros tranquilos, apoyando a nuestro equipo en las buenas y en las malas. Liceístas full. Bueno, señores, esta semana muchas noticias nacionales e internacionales. Yarito Ortiz nos trae el resumen de noticias. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro resumen de noticias. El director general de la Policía Nacional, Mayor General Eduardo Alberto Ten, dejó sin funciones el oficial superior que actuó apartado de los lineamientos institucionales, incluyendo proferir palabras obscenas tras una actuación bajo investigación en un centro de diversión en San Francisco de Macorís. Continuando con las informaciones, la Dirección General de Migración de la República Dominicana ha negado las acusaciones sobre la existencia de repatriaciones a menores de edad de nacionalidad haitiana en las que supuestamente son violentados los derechos y son separados de sus padres. En otro orden, el Ministerio de Interior y Policía dio marcha atrás a la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche en la provincia de Santo Domingo, como lo había dispuesto el día 7 del mes de noviembre. La Oficina Nacional de Estadística comunicó que extenderá hasta el 30 de noviembre el 10º Censo Nacional de Población y Vivienda 2022, debido a los retrasos e incidencias presentados durante la primera semana de este proceso. En otro orden, los oficiales de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos detendrán los embarques de azúcar sin refinar y los productos a base de azúcar producidos en la República Dominicana por el Central Romana Corporation. En este sentido, el congresista de Estados Unidos, Adriano Espaillat, calificó como una alegación maliciosa el comunicado emitido por la embajada estadounidense y pidió que retiren este tipo de alerta denominada reforzamiento en curso de migración en República Dominicana. En este sentido, el Central Romana dijo que recibió con gran asombro la medida de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos de detener en los puertos de entrada el azúcar sin refinar y los productos de base de azúcar producidos por la empresa. En este sentido, varios senadores de la República Dominicana mostraron su rechazo al comunicado emitido por la Embajada de Estados Unidos, donde aseguraron estar preocupados por el trato desigual a estadounidenses en el país por su color de piel. Esto no puede ser nomás. Y pasando al ámbito internacional, el cantautor cubano Pablo Milanés, quien inmortalizó canciones como Yolanda y Yo no te pido, murió a los 79 años de edad en Madrid, España. Sin reparar en formas tan leves. Continuando con las informaciones internacionales, un agresor comenzó a disparar en Walmart de Virginia, dejando 6 muertos, informó la policía local. El atacante también falleció, es el segundo tiroteo en Estados Unidos en cuestión de días. Y pasando a otras informaciones, en este mismo ámbito,
El ex primer ministro de Haití, Claude Joseph, volvió a tuitear sobre la República Dominicana. El funcionario aplaudió la decisión del gobierno de los Estados Unidos de prohibir el azúcar que produce la empresa Central Romana Corporation de República Dominicana. Hasta aquí el resumen informativo. Bueno, señores, a propósito de la entrevista que vamos a tener hoy a un constitucionalista, el doctor Yotin Curi, nosotros hemos elaborado un reportaje sobre el constitucionalismo en esta época, que tiene como foco, como principalía al ser humano, a la persona. Vamos a ver un reportaje que nos ha preparado Claudia Fernández. Así es que, adelante con el reportaje de Claudia. República Dominicana ha celebrado este noviembre de 2022 178 años de constitucionalismo, una convulsa historia que en la actualidad luce estabilizada mediante una Carta Magna que fomenta garantías sin precedentes a los derechos ciudadanos. Incluyendo su primera constitución, promulgada el 6 de noviembre de 1844, este país ha tenido 39 constituciones, 18 de ellas en el siglo XIX, igual cantidad en el siglo XX y 3 en lo que va del siglo XXI. Particularmente la tercera constitución dominicana, la del 16 de diciembre de 1854, fue un texto expresa y taxativamente antidemocrático. Pero en casi todos los casos, históricamente, la Carta Magna en este territorio caribeño ha sido más letra muerta que instrumento real de derecho. Con la Constitución aprobada el 26 de enero de 2010, esa debilidad luce muy superada. Esa Carta Magna instituyó poderes públicos antes inexistentes, como el Tribunal Constitucional, instalado el 26 de enero de 2012. Yo diría que el siglo XXI es el siglo de los ciudadanos ante los tribunales constitucionales para vencer la inercia de la clase política. Y hasta ahora el Tribunal Constitucional Dominicano lleva un muy buen averaje. Una cantidad de sentencias donde ha respondido en momentos cruciales de crisis que se avisaban, se pronosticaban. El Tribunal Constitucional pudo prontamente diluirlas con la institucionalidad. Esa reforma ha sido de las pocas contra la costumbre histórica dominicana de modificar la Carta Magna para acomodarla al gusto del gobernante de turno. Y en el 2010, en una reforma constitucional transformadora por completo, que va a revisar todo el texto de la Constitución, todo, que va a hacer emerger un nuevo modelo de Estado, con nuevos poderes públicos, con los llamados órganos constitucionales autónomos que se van a colocar al lado de los tres poderes clásicos. Entonces así surge el Tribunal Constitucional, Defensor del Pueblo, Tribunal Superior Electoral, se refuerza la Cámara de Cuentas, se refuerza la función de fiscalización del Congreso, se crean parámetros de independencia del Poder Judicial. Modificar la Carta Sustantiva de la Nación para el gusto o necesidades de quienes ascienden al poder o por razones coyunturales ha sido característica del constitucionalismo dominicano, pero también de la historia de las repúblicas americanas independizadas de España, Portugal y Francia, a diferencia de las independizadas de Inglaterra. Acorde con eso, mientras el texto de la Constitución del 6 de noviembre de 1844 plasmó el pensamiento liberal de la época, también contenía el fatídico artículo 210, una cláusula transitoria impuesta por Pedro Santana, primer presidente de la República, que le otorgó poderes dictatoriales supuestamente en nombre de la seguridad nacional, del estado de guerra con Haití. La Constitución Dominicana del 16 de diciembre de 1854 es la más autoritaria de la historia del país. Fue también la de más larga vida,
texto preferido de las dictaduras que habrían de aparecer en la vida dominicana en el curso del siglo XX. En contraste, las 3 más liberales y democráticas duraron todas menos de un año. Le preguntamos al experto Nanfi Rodríguez, ¿por qué las constituciones? Lo que nos da una idea de la importancia de las constituciones es justamente el surgimiento del Estado de Derecho. Previo al Estado de Derecho existía el Estado monárquico. En el Estado monárquico todo el poder se depositaba en el rey, en el monarca, y en unas castas, en unas clases sociales que se repartían el poder. No había poder judicial, no había poder legislativo, no había poder ejecutivo. Todo obedecía a la voluntad del monarca. Consecuentemente, el monarca disponía de la vida, de los bienes, del desarrollo de las personas. Todo aquello que se llama el desarrollo de la personalidad se tiene que dar en un marco jurídico de contención del poder, porque el poder, como escribió el barón de Montesquieu, tiende a abusar. El jurista señala que la actuación de la Constitución, si la clase política falla en hacerlo, depende de un mayor activismo ciudadano. Si los partidos, los gobernantes, los congresistas, los jueces del orden judicial fallan o se mantienen en una actitud muy contemplativa frente a los problemas, estamos teniendo esta reacción de los ciudadanos ante el Tribunal Constitucional y de un Tribunal Constitucional que tiene un precedente que es vinculante para los poderes públicos. Esto quiere decir que sus decisiones son obligatorias para el Poder Legislativo, para el Poder Ejecutivo, para el Poder Judicial. Entonces, ¿de qué va a depender la actuación de la Constitución? Va a depender de que haya mayor activismo de los ciudadanos. Para Reseñas, Claudia Fernández Lerbú. Hoy en Reseñas nos acompaña el jurista Yotin Curi y ex miembro del Tribunal Constitucional, nativo de la ciudad de Santo Domingo, graduado con honores de la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ha realizado varios estudios extracurriculares, entre los que destacan posgrado de Derecho Comercial en la Concordia Universidad de Canadá, diplomado en Derecho Empresarial por la Universidad APEC, doctorado en Derecho con especialidad en Sociedad Democrática y Estado de Derecho, Universidad del País Vasco, España, abogado de intenso ejercicio en diferentes áreas, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana en el periodo 2011-2017. Hoy damos la bienvenida a Reseñas al jurista Yotin Curi. Y aquí estamos, como les habíamos prometido, un plato fuerte en la entrevista de esta semana en Reseñas, Adelaida. Tenemos la grata presencia de nuestro amigo, el doctor Yotin Curi, especialista en sociedad democrática y Estado de Derecho, ¿verdad? Sí, sí. Pero especialista en otras cosas también. Recuerdo que cuando vino aquella vez revolucionó las redes sociales, Sí. con la entrevista aquella que le hicimos aquí. Sí, señora. O sea, todos nosotros... Hubo un corte que corrió, Rafael, que corrió, Sí. y usted se puede imaginar. Bienvenido, Yotin. Muchas gracias, Adelaida, Rafael, muy contento. Y Adelaida, Yotin viene en un momento en que hay precisamente una revolución en las redes sociales Así y en la es. sociedad, doctor, porque yo no tengo noticias de los últimos 20 años que se haya producido una situación como la actual con Estados Unidos a raíz de un comunicado y las presiones que no solo hace Estados Unidos, sino las Naciones Unidas con respecto al tema haitiano. Lo último es el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos prohibiéndole al Central Romana Corporation
Bueno. que es una empresa norteamericana realmente, las exportaciones de los productos de ellos que llegan a sus puertos. Eso se ha interpretado, doctor, como una retaliación al país, porque estamos hablando de que el Central Romana Corporation está generando 20.000 empleos directos en la región este del país. Es aeropuerto, es puerto turístico, es zona franca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo usted interpreta esta situación? Sí, ciertamente, como bien dices, eso es una presión de los Estados Unidos porque ellos quieren imponernos su solución, la de ellos, con el tema haitiano, que es que estén de este lado de la isla y ya nosotros lamentablemente no. ¿Cuántos más, doctor? No podemos más. Fíjense, pero siguiendo para no perder el hilo, esa presión ha generado la unificación del pueblo dominicano. Yo nunca había visto tampoco a un pueblo, el sector eclesiástico, el obispado, Adriano España, empresarial, el mismo sector el expresidente empresarial. Fernández, todo el mundo unificado en torno a un tema como lo es la defensa de nuestra soberanía. De manera que el presidente Abinader tiene una oportunidad histórica muy importante. Muy importante, hasta ahora lo está haciendo muy bien. Tiene que mantenerse firme. Así es. Mantenerse firme porque lo que está en juego rebasa intereses políticos, simpatías partidarias, diferencias religiosas. Es el país lo que está en juego. Y lo hemos perdido, hay que reconocer poco a poco por la desidia de sucesivos gobiernos que han sido muy tolerantes con el tema haitiano. Así es. Entonces los Estados Dejar Unidos... hacer, dejar pasar. Sí, dejar poco a poco, paulatinamente. Y ahora ya tenemos aquí, no sabemos si 3, 4 millones de haitianos, que es alguna cifra exorbitante. Ayer yo escribí un Twitter diciendo que el secretario de Salud había dicho que hemos gastado en lo que va de año 10.000 millones de pesos atendiendo pacientes haitianos en las maternidades. Yo vi el Twitter, sí. Y me dice un señor que me respondió, eso es exactamente lo que nosotros, los beneficios que nos genera el oro de la Barrigol, 200 y pico millones. O sea que el oro, los beneficios, tenemos nosotros que gastarlo en educación para los haitianos y en situaciones de salud para ellos. O sea, una barbaridad. Además, porque somos un país pobre. Mientras los Estados Unidos lo sacan a latigazos en Texas. Eso hay que recordárselo. Sí, hay que recordárselo. Esa doble moral, esa doble moral. Los 50.000 niños mexicanos y centroamericanos que devolvieron ellos sin sus padres. Sin sus padres. Claro. Una política criminal. Claro. Y fíjate que Amnistía Internacional en este mismo año dictó un informe el que sí reconoce que hay racismo en los Estados Unidos. Es un problema estructural en la sociedad norteamericana. Sí. Aquí en este país no hay racismo. No. De manera que ellos nos están endilgando a nosotros problemas estructurales de su sociedad, no de la nuestra. Desde su vivencia. Claro, de eso, pero eso son presiones, eso es un chantaje al gobierno. Y lo que ha generado es un efecto contraproducente porque ha unificado el país en torno a las autoridades y eso es lo que procede. Porque esto no es un momento de política, ni de partido, es de defensa al país. Y el comunicado del gobierno del MIREX fue muy preciso, muy contundente y realmente debemos apoyar, todos debemos apoyar esa causa porque es una causa nacional. Claro que sí. Yo me sentí muy bien, muy orgulloso de ese informe y tenemos que ir tras esa línea todos los dominicanos porque definitivamente si había personas o si hay, ya creo que no haya nadie, que tenían dudas de una conspiración internacional, está muy clara. Y Estados Unidos no quiere a los haitianos en su territorio, los franceses tampoco, los canadienses tampoco. Es aquí que lo quieren, esta es la tierra prometida que le han ofrecido ese lobby poderoso del Black Caucus norteamericano. Establecer campos de refugiados en un país, pero por Dios. Pero ¿y cómo va a ser? Nosotros, si aceptamos eso, entonces tenemos que alimentarlos, vestirlos,
educarlo Agua, y proveerles de salud, todo. Salud, educación. hay que darles de todo. Y de donde, si nosotros no tenemos, hay muchísimos dominicanos que viven en condiciones de extrema pobreza, ¿cómo vamos a asimilar esa población del vecino país que viven en condiciones paupérrimas? Nosotros no podemos. Hubo aquí un informe de las Naciones Unidas del 40 y pico que decía que la única solución al problema haitiano era repatriaciones sin retorno de familias enteras. Y eso realmente es así. El tiempo se ha encargado de demostrar que de hecho, hace 10 años, recuerden, el presidente de Senegal, Ouattara, le prometió, le dijo, vengan, que aquí hay territorio a los hijos de África para ubicarlos, pero no quieren. Ellos es no quieren aquí, ir para allá. es aquí. Fíjense que ellos protestan si lo sacan, no protestan si lo sacan de Bahamas. La ONU no dice nada. De Cuba. ¿Y cómo lo sacan de Bahamas? Hasta en jaulas. Que no parecen seres humanos y no otra cosa. Y de Cuba también, y de todas partes. De Cuba le dan otro trato más. Sí. Otro trato, pero lo sacan. Pero lo sacan. Pero de aquí no se puede sacar. O sea, ellos están condicionando, mediatizando nuestra soberanía. Y por eso es que no conceden préstamos. Porque ustedes saben que cuando se pierde también, ese es un tema, claro, la soberanía económica. Hay un pasaje de la montaña mágica de Thomas Mann, donde el maestro Septembrini le dice a Hans Castor, que es el personaje, le pregunta a Hans Castor, ¿cuándo un hombre puede decirse que es realmente independiente? Le dice, cuando lo es económicamente. Lo mismo pasa con los países. Sí, así es. Somos independientes cuando somos económicamente independientes. Y lamentablemente nosotros hemos caído en esa trampa de los préstamos. Entonces por ahí es que no quieren chantajear con el tema de la soberanía económica. Y por eso todas estas medidas ahora contra el Central Romana, y vendrán otras. Pero tenemos que resistir unidos y saber que estamos prácticamente solos. Y si hay que realinearse con China, con Rusia, con quien sea, pues se hará. Pero la soberanía, con eso no se puede transigir. Uno se encuentra extraño, doctor Jocelyn Curry, un presidente que ha manifestado unas posiciones, ¿verdad?, de defender esa alianza tan cercana con Estados Unidos. Incluso se le ha criticado mucho eso. Y vi en las redes sociales ayer que algunos cuestionaban, pero ¿por qué si República Dominicana ahora ha afianzado más esas relaciones con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos nos maltrata de esa manera? ¿Por qué nos presiona de esa manera? ¿Por qué viene a querer entrometerse en asuntos meramente soberanos? Así es. Y de ahí se explica la declaración fuerte que dio el expresidente Hipólito Mejía. Dice, eso es una bofetada. O sea, hasta un abuso. Una bofetada al pueblo dominicano. Claro, porque fíjate, es que los Estados Unidos no tiene amigos ni enemigos, sino intereses. Así es que actúan. Es una sociedad que no tiene valores, no tiene principios. Eso se refleja en su diplomacia, es la del dólar, el dinero. Creen que con dinero... Y mucha hipocresía. Y mucha hipocresía, por eso han perdido hegemonía en el terreno internacional. Han ido perdiendo hegemonía poco a poco y la seguirán perdiendo en la medida que actúen de esa manera, desleal con nuestro país. Que, como ustedes bien han dicho, hemos sido un socio estratégico de un país que ha tenido muy buenas relaciones con los Estados Unidos para que de buenas a primeras salgan con esta barbaridad de querernos presionar para que nosotros asumamos la carga haitiana, cuando ellos saben bien que nosotros, la República Dominicana no puede ser más solidaria de lo que ha sido con los haitianos. Y lo hacemos a sabiendas de que son personas que no agradecen también. Porque, óiganme, son ingratos. Los haitianos son ingratos. Hay que decir la verdad. Son ingratos. No somos ni hermanos, ni amigos, somos países ellos vecinos. no agradecen. No, para nada. Y hay que decirlo públicamente y que le entren a uno, no me importa. Claro. Los haitianos no agradecen. No agradecen. Porque, doctor, yo estaba en el gobierno cuando el terremoto en el año 2010 y el primer país que dijo presente hasta el final fue República Dominicana. Claro. El expresidente, entonces presidente Fernández, me integró en una comisión en donde estaba el ministro de Obras Públicas, el ministro de Defensa
y el de salud pública. Nosotros llegamos primero. Hoy fue el terremoto, al otro día nosotros estábamos allá. Y levantamos un informe que redacté yo, se lo entregué al presidente ese mismo día en la tarde. Y al otro día el presidente Fernández estaba allá. República Dominicana, sector privado, sector público, todo el mundo estaba allá. Y casi toda, un 90% de la ayuda, doctor, internacional se canalizó por el territorio dominicano porque los puertos y los aeropuertos estaban inutilizados. Así es. Y fue por aquí. No agradecen. Nada, y el expresidente Fernández le edificó una universidad y por poco lo linchan. Oye, lo recordamos. Todos recordamos eso, o sea, y nosotros lo hacemos por humanidad, porque somos distintos. Nos caracteriza eso. Claro, somos un pueblo cristiano. Nos quieren pintar, doctor, como que nosotros somos los demonios racistas y fascistas. No. Pero ese tema de racismo y fascismo que nos quieren endilgar, lo vamos a hacer después de la pausa. Seguimos conversando con el doctor Jotin Curi. Con reseñas, conversamos con el doctor Jotin Curi. El tema Haití y República Dominicana, el atrevimiento que ha tenido Estados Unidos con nosotros, que siempre ha sido así cuando se trata del tema migratorio y el vecino país. Ante toda esta situación, doctor Curi, ¿cuál debe ser la actuación de República Dominicana a futuro si Estados Unidos sigue presionando con ese tema? ¿Qué vislumbra usted con toda esta situación? Ya finaliza el año, viene el 2023, un año más difícil según los augurios. Así es. No, el país tiene que mantenerse firme, buscar aliados, otros aliados que no sean los Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia, que definitivamente no les interesa el problema haitiano. Ellos no lo quieren en su territorio, pero los quieren aquí. Esa es su solución, la de ellos. Hay que recordar que quienes comienzan a traer los haitianos a este país son los norteamericanos en la primera invasión del 16, con la explotación de los ingenios azucareros. Así es. Luego nos invaden en el 65 y la gente no se ha detenido a examinar cómo se torció el rumbo de la historia cuando se abortó la Revolución de Abril, que era una revolución democrática que ellos tildaron de comunista. Así es. Esta democracia enferma, podrida, llena de corrupción que tenemos, se la debemos a los Estados Unidos. Es más, la droga, como han llegado, la traen ellos aquí en el 65. Y las armas ilegales. Y las armas ilegales. Entonces, como decía Bolívar en el Congreso de Angostura, a nombre de la libertad y la democracia, decía Bolívar, Estados Unidos está llamado a plagar de miseria a todos estos países y de desigualdades. Y esa ha sido la realidad. Entonces, en el 65 nos invaden, impiden el retorno de Bush, que fue un gobierno democrático. Otro hubiese sido el destino de nuestro país. Entonces, ¿cómo dominan los Estados Unidos a estos países? A través de férreas oligarquías. Oligarquías que les sirven a sus intereses. ¿Qué hacen? Aprietan a las oligarquías para que las oligarquías aprieten a los gobiernos y se creen estos efectos que estamos padeciendo ahora. De manera que ya sabemos muy bien cómo actúan y nosotros tenemos que defender nuestra soberanía. Está constitucionalmente establecida. Todos los países son soberanos. El hecho de que tengamos una deuda externa, sí, pero las deudas se pagan y se pagan con intereses. De manera que Estados Unidos no tiene derecho a avasallar a países pobres y pequeños como el nuestro y a querer imponerle, arrodillar a los gobiernos, como está pretendiendo hacer actualmente, para que acepte soluciones a una nación que no es viable. Ellos lo que deberían enfocarse, además que tienen una economía gigantesca, que pueden perfectamente absorber a millones de haitianos, y eso no le hace ni cosquillas, no le hace absolutamente nada,
tienen territorio de más, por Dios. Tienen una economía enorme. Entonces, ¿por qué ellos no ayudan a resolver el problema? Aceptando una parte, que cojan por lo menos 2 o 3 millones de haitianos, Canadá que acepte 2 o 3 millones, y vamos a comenzar lo que dijo la ONU en el 40 y pico. Pero yo no sé por qué a repatriar familias enteras, Canadá que manden está una parte pidiendo para migrantes. Senegal, para esos países de África que lo aceptarían, que tienen grandes extensiones territoriales Así es. y economías más grandes. Pero nosotros somos una economía pequeña, un país con limitaciones. Nosotros no podemos aceptar más carga de la que tenemos. Nosotros tenemos aquí 3 o 4 millones de haitianos, que es casi un 30 o 40% de la población, cuando un 10% es demasiado en cualquier país. Es demasiado, ¿eh? Ya dispara las alertas. Entonces nosotros no podemos. Porque somos geográficamente vecinos, sí, pero ya. Entonces hay que hacer, yo le aconsejo a las autoridades 2 cosas. Una ofensiva diplomática. Excelente. Una ofensiva diplomática, repatriaciones constantes y que se intensifiquen cada vez más, y llamar la atención de otros aliados en el escenario internacional. Porque con ¿Cuáles serían Estados esos Unidos aliados? puede ser Rusia, puede ser China, puede ser quien sea, otros aliados, que no sean los Estados Unidos, porque aunque es nuestro socio estratégico, ¿verdad?, más cercano, ya está evidenciando mala fe con nuestro país y con nuestras autoridades. Y nosotros no vamos a aceptar, los dominicanos, una solución haitiana a expensas de nuestro territorio, de nuestra economía y de nuestra población. Colegas suyos y colegas míos tienen una narrativa distinta a la que tenemos nosotros aquí en este panel. La narrativa es la siguiente: nosotros somos los que hablamos así, xenófobos y racistas. Ay, Dios y que mío. el pueblo dominicano, me lo han dicho. Yo escuché a un amiguito que yo te dije, ¿verdad? Ah, sí. Decir que sí, que nosotros somos un pueblo racista. Y no es así. ¿De dónde demonios es que se sacan eso? No, es que el racismo es un tema cultural. Racismo hay en los Estados Unidos. Sí. En Haití. En Haití. En Haití, Sí. Eso, ellos sí son racistas. Así es. Recuérdense que en la Revolución Haitiana, no solamente los blancos, los mulatos también. Los mulatos eran sacrificados. Sí. O sea, sí. la llamaban blanco de la tierra. El suplicio del collar le aplicaba. Exactamente. Ahí sí hay racismo. De manera que esos son recursos retóricos desafortunados. Muy desafortunados. Falsos. Desconociendo la historia del país. Este es un país de mulatos. Y además traidor, porque lo dicen dominicano. Claro. O sea, lo dicen dominicano. Claro, pero recuérdate, Rafael, que hay gente que vive de eso y vive muy bien. Recibe fondos. Ya usted puso el dedo fondos en dólares y crean una narrativa. Así es. Para justificar. Para justificar. Y quieren presentarnos como un país racista cuando aquí nunca ha habido racismo. Pero ¿y Lili? Lili era blanco. ¿Y Trujillo? Sí. Trujillo era mulato también. ¿Y con orígenes? Luperón. Descendiente de una mujer, de un francés. Exactamente. Antonio Duvergé. También. O sea, aquí, nuestros héroes. Y más recientemente. Pero ¿y la familia de uno? Uno mismo. También, uno mismo. Nosotros tenemos los ojos azules. No. Rubio con los ojos azules. Somos multicolor. Es un pueblo multicolor, así mismo. Multicolor. Claro. Hay de todo. Bueno, yo vi un relato de un afroamericano que vino a pasarse las vacaciones. Escribió un artículo, Aníbal de Castro. Sí. El diplomático Aníbal de Castro. Sí. Y decía que su cuñado afroamericano vino a Puerto Plata, a tu pueblo. A mi pueblo. Y él salió a caminar para conocer la ciudad. Y se paran unos policías. Usted está perdido, para llevarlo. Y él por primera vez contó que por primera vez en su vida no sintió que lo estaban vigilando como afroamericano. Pero por Dios, ¿de dónde que se sacan? Se sacan eso. Aquí viven los haitianos con nosotros y trabajan en los edificios, en la construcción, en las plantaciones agrícolas. Nosotros le entramos a patar. Aquí no hay una política de Estado dirigida a maltratar, para nada,
a ultrajar o con tintes racistas, no la hay. No, más todavía. La ley del 80-20 se incumple. Es al revés. Así es. Es al revés. 80% haitiano, 20% dominicano. Lo que no debe ser. No, al revés. Por eso. Sí. O sea, se cumple al revés. se cumple al revés. Sí. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. Entonces, aquí hasta la ley estamos incumpliendo, desnacionalizando la mano de obra. Porque también ese es un plan de los Estados Unidos que yo quiero señalarles. Ellos son muy generosos con la concesión de visas y residencias a dominicanos para que vayan a Estados Unidos porque prefieren que vayan dominicanos y entonces penetran una sustitución de población. Oye, Yo leí un artículo hace unos meses. eso tiene sentido. Tiene mucho sentido. Ellos tienen una cuota de visa para estos países. Guatemala, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana. Pero son más generosos. Cubanos. Son más generosos con República Dominicana. Porque en el fondo prefieren que vayan dominicanos. Entonces, Ese espacio llenarlo con haitianos. El espacio nuestro. Les pasó una sustitución de población. Es una política que ellos vienen ejecutando. Usted hace decía que tiempo. leyó un artículo en ese sentido. Hace unos meses una señora, lástima que no lo recorté, salió en un periódico y tiene mucho sentido. Okay. Y eso es lo que ellos vienen ejecutando, definitivamente. Entonces, es una forma de ellos contener y desviar hacia acá esa migración. Y entonces son generosos para que los dominicanos vayan a residir a los Estados Unidos. Pero nosotros no podemos tampoco caer Qué en barbaridad. eso. Claro Ojo que con no. eso, ¿eh? Yo digo, doctor, que los actuales gobernantes tienen que ver la experiencia reciente, digo reciente porque no hace muchos años, en el año 1994, el doctor Joaquín Balaguer recibió todas las presiones del mundo. Sí. Recuerdan a la famosa embajadora Donna Rinac, Sí, sí. J. Rinac, recuerdo. que esa señora, Balaguer la tenía más encima del moño. Balaguer ni se impacientaba. Balaguer tranquilo. Le Así es. hicieron presión. Cuando le pusieron el embargo a Estados Unidos, a Haití, para retornar a Aristide. Pero lo último que le planteó el presidente Clinton fue el tema de los refugiados, que es por primera vez que lo hacen de manera formal. Sí, lo recuerdo. ¿Ah? Y por eso le recortaron 2 años. Así es. Y por eso le recortaron 2 años. Fíjense de dónde viene el injerencismo. Viene de lejos, ¿eh? Sí. Y Balaguer se portó Esas muy bien en esa intenciones ocasión. siempre han estado ahí, las de Estados Unidos. Claro, Siempre han estado ahí. Ahora siempre. vuelven a resurgir con más fuerza. Claro, viene con más fuerza. Incluso recuerden que hay un tema de un acuerdo de prechequeo que está en el Tribunal Constitucional que nunca ha podido ser aprobado porque en ese acuerdo Sí. metieron un capítulo para los refugiados, un anexo, Oye, que todo el que llegue por ahí por ese aeropuerto y pida refugio Sí, ya se queda. se queda. Hay que otorgárselo. Pero- y eso ha imposibilitado la aprobación de ese proyecto. Así Pero es. claro. Pero, doctor, yo publiqué un artículo, un trabajo en el Listín Diario recientemente, en donde develaba algo que mucha gente conocía en una esfera muy alta, del acuerdo del acuerdo que se hizo en el Instituto de las Migraciones en el gobierno pasado, Sí. para admitir los campos de refugiados, pero con una sincronización que era para pasarlo por debajo de la mesa. Y yo tengo el documento oficial exactamente. y lo publiqué en el Listín Diario, en donde se planteaba que si en el caso eventual, y lo narraban cuáles eran esas eventualidades, golpe de Estado o sustitución del gobierno, lo sustituyeron, lo mataron. Ah, Lo sí. mataron. Sí, sí. Lo mataron al presidente y en caso de que desapareciera el poder, entonces las consecuencias que venían de desestabilización política y entonces movilización de masas y crisis interna, todo eso. Cuando yo leí ese documento, pero es el guión de la película. El guión de la película. Así es, así es. Fíjate, es que, óyeme, ya eso desborda tanto. Decía estos días Soto Jiménez en una charla que dio muy interesante en la UAS, que antes para ver a un haitiano había que ir a un ingenio. Sí. Era algo muy raro.
Sí. Ahora para verlo nada más hay que abrir la puerta de la casa. Y se ven a granel por donde quiera. Sí. Entonces, todos los países tienen que controlar la migración. Totalmente. Todos lo hacen. Es su derecho Y nosotros tenemos ese derecho y tenemos que hacerlo. Porque ya, en el caso nuestro, hace rato que desbordó el límite tolerable. De manera que tenemos que insistir, apoyar a las autoridades de manera militante, todos, en ese tema de la soberanía. Porque reitero, no es lo que está en juego es el país, esto no es cuestión de simpatía política, aquí hay que dejar de lado todo eso, diferencias ideológicas, religiosas, es el país. Y lo hemos ido perdiendo poco a poco en esta mal llamada democracia, una democracia enferma que nos impusieron luego de la intervención del 65. Donde su papá era... Jugó un rol histórico, fue el canciller de la guerra. De la guerra, el papá suyo. Exactamente, y siempre me hablaba de cómo los norteamericanos torcieron el destino de este país, porque otra cosa hubiese sido si la revolución hubiese surtido, ¿verdad?, su propósito, hubiese alcanzado su propósito y se hubiese reinstalado el gobierno de Juan Bosch, que era un gobierno democrático, serio, honesto, que perseguía lo mejor para el país, el interés general, pero no, se abortó, se le dio vigencia, se creó una oligarquía que solamente piensan en sus intereses aquí en todas partes. Como la oligarquía haitiana, la élite haitiana. Mira, la élite haitiana está aquí. Que vive de eso. Por eso vive de la pobreza de los haitianos. Vive de la pobreza. Y déjeme decirle que esa oligarquía haitiana vive aquí. Así. Sí. Vive aquí. Solamente en Bellavista, me decían, ahí tienen más de 75 propiedades compradas por haitianos. En la zona colonial, muchos de esos hoteles boutique son de haitianos. O sea, están aquí mudados, pero tienen sus negocios allá, van y vienen, pero sus familias están aquí. En la seguridad y en el Vayan a los colegios privados, los colegios caros de este país, que un alto porcentaje son las niños mismas haitianos. Universidades. Y en las mismas universidades son haitianos. Sí. Así es. O sea, que es un tema que hay que prestarle atención. Ay, Doctor, Dios mío. en 3 minutos, usted sabe que aquí se hizo hace 12 años una reforma constitucional, quizás la más consultada, la más consensuada. ¿Qué falta para que esa constitución se complete? Había leyes que habían que aprobar. Bueno, sí, mira, hay muchas leyes que hay que aprobar. Tú sabes que la Constitución tiene numerosas reservas de ley. Es decir, la Constitución es un texto breve, no puede preverlo todo. Entonces, se remita a la ley para que el constituyente delegue en el legislador ordinario que apruebe leyes. Por ejemplo, la ley de referendo. Nosotros no tenemos una ley de referendo. Y el tema, por ejemplo, el tema haitiano amerita un referendo. Sí. Yo creo que referendo que el pueblo opine. Sí. Excelente. Muy bueno. Y no tenemos ley de referendo y hay muchísimas reservas de ley porque ha habido descuido. Yo creo que este sería un escenario importantísimo para que el Congreso se aboque a eso, ¿verdad? Claro, aprobar numerosas reservas de ley. Claro. Claro. Una ley Y otras más. Una ley especial. Una ley especial. Sí. Claro. Para que ponga a cargo de la Junta Central Electoral organizar referendos en los casos que señala la propia Constitución, que tenga que ver con la seguridad nacional, Exacto. el régimen de la moneda, la seguridad, las Fuerzas Armadas, todos esos temas. Perfecto. Que sean sensitivos para la colectividad. O sea que eso es fundamental. Muy bien. Doctor, el tiempo con usted siempre es corto. Ya se acabó el tiempo. Gracias. De verdad que es un gran honor tenerlo aquí Gracias. hablando de estos temas tan interesantes, así que le damos las gracias por Muchas estar gracias a con nosotros. ustedes. Resultó corto, sí, doctor Guri. Sí. Bueno, o sea, el tiempo se va más rápido en buena compañía. Caramba, a ustedes gracias Sí. por estar ahí como cada sábado con reseñas. Feliz resto del fin de semana, pórtense bien o pórtense como ustedes quieran, ¿verdad?